Hola a todos, ¿qué tal? Hoy en el Mentidero vamos a analizar en profundidad el conflicto entre Rusia y Ucrania, así que ya sabes, coge tu silla que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de debate, como veníamos comentando anteriormente. Hoy vamos a analizar un poco el conflicto ucraniano-ruso, si es que se le puede llamar así, porque hemos estado hablando antes fuera de cámaras y hemos dicho que ucranio-ruso, ucraniano-ruso, hay mil denominaciones, pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante sobre todo es que se están perdiendo vidas. Esto es la clave de todo enfrentamiento bélico y lo que nadie quiere, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar analizando un poco cuáles son las principales causas del enfrentamiento bélico, luego las analizaremos un poco más en profundidad. Pues bueno, vamos a presentar primero a los colaboradores del día de hoy. Empezamos con Diego Sobrecueva, como siempre. Bienvenido, Diego. Pues nada, otro día más a hablar de nuestras cosas que nos gustan, un poco de debatillo, más bien análisis que debate, porque aquí yo creo que vamos a debatir poco, aunque evidentemente las implicaciones, hablaremos más tarde de todas las implicaciones geopolíticas que tiene este conflicto y que evidentemente no es tan sencillo como buenos y malos. Pero bueno, ya iremos desgranando un poco según vaya transcurriendo el programa. Eso es. Como bien comentabas también, Diego, hoy es el retorno del gran Mario Martín, que solo había salido de momento en la intro de esta temporada. ¿Qué Uh, tal, Mario? Bienvenido. Ya podemos contar contigo y además un experto en Rusia, ¿no? Como la madre Aquí, Rusia es parte de aquí ti, ¿no? estamos siempre. A ver si nos pone luego en Twitter como ART y a Sputnik, medios afiliados al gobierno ruso. Sí. Cosas más raras podríamos ponernos, porque vamos, visto lo visto, no me extrañaría en absoluto. También tenemos otro colaborador habitual y especialmente de la sección de debates, José Luis Urgel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavales? Encantados por estar aquí, que me hayáis vuelto a llamar. Por placer es nuestro. Siempre da gusto contar con una mente brillante entre nosotros. Y hablando de mentes brillantes, hoy tenemos otra gran mente brillante. No te rías, Miguel, que no eres tú que sí. Sí, tenemos con nosotros a Miguel Fernández, nuestro analista de relaciones internacionales, entre otras cosas. Primera aparición en el Mentidero. Consta Hola, que lo ves, aunque sea solo para criticarlo, pero me consta que lo ves. Así que bienvenido, por fin. Puedes destruir el enemigo desde dentro. encantado, encantado. Por fin voy a tener una oportunidad. Sí. Tienes que aprovecharla también. Esto Perfecto. no se le da a cualquiera, esta oportunidad. Pues bueno, lo dicho, vamos si quieres a empezar a analizar un poco cuáles son las claves de este conflicto bélico. Que, bueno, pues yo creo que se basa principalmente un poco en lo que ya conocemos todos de la disolución de la URSS, que da lugar al nacimiento de Ucrania como país oficial, por así decirlo, porque sí que es verdad que Ucrania ha existido desde hace siglos. Bueno, el Rus de Kiev era muy mítico, pero sobre todo para los que hayáis visto Vikingos, por ejemplo, que se menciona en la serie, pues bueno, era una serie de tribus eslavas organizadas en torno a la zona de la actual Ucrania. Luego, posteriormente, fueron arrasadas por las tribus mongólicas alrededor del siglo XIII, si no me recuerdo mal. Y bueno, luego ya ha formado parte de distintos imperios, como el Imperio Austrohúngaro y varias sucesiones de imperios que se han desarrollado durante esta zona, hasta llegar a lo que fue la URSS en el siglo XX y la posterior disolución, que es lo que da lugar a la Ucrania moderna que conocemos hoy en día y que ya surge con varios problemas de por sí. Yo creo que el principal problema, el enfrentamiento entre prorrusos y proeuropeístas, o lo que es protoeuropeístas, que podríamos llamarlos, porque bueno, la Unión Europea surge casi en paralelo a lo que es la actual Ucrania, y desde este primer momento hay partidarios de tender hacia el modelo europeísta, lo que es descomunizar Ucrania, y los que todavía siguen apoyando a lo que es el régimen ruso, que es sobre todo la parte este del país, la zona de Crimea, que realmente, bueno, son las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, autoproclamadas rusas desde hace unos días, y la República de Crimea, que, bueno, como ya sabéis, hay un conflicto bélico ahí iniciado en 2014, que también de estos polvos, de estos lodos, un poco, no podríamos decir. Esto es lo que ha causado que Rusia muestre su apoyo a estas repúblicas prorrusas, y así un poco la excusa para meterse de lleno en este conflicto. Partiendo de aquí, yo creo que ya podemos empezar a analizar un poco ya cosas un poco más concretas. Si quieres, empezamos contigo, Miguel, que tienes un poco de conocimiento en relaciones internacionales, y profundicemos un poco más en esto.
Bueno, a ver, yo razones una no podría decirte, te puedo decir que hay varias, porque siempre en estos aspectos de relaciones internacionales, pues hay un montón de agentes que están metidos en la acción que se tienen que tomar en cuenta y entonces, en efecto, parte es esos movimientos prorrusos, de rusos étnicos, se podría decir, en esas dos repúblicas, que si no me equivoco son las de Lugansk y Donetsk, que dicen los medios rusos y Putin que estaban luchando en parte por esa razón, pero también puedes, por ejemplo, aplicarle la lógica geoestratégica o geoeconómica, ¿no? Igual que pasó en Ucrania, creo que fue en 2014-2013, con estas guerras que hubo y la anexión que siguió, ¿no? También es la lógica, bueno, geoeconómica, el control sobre la energía y en parte también es el hecho de que Rusia y los dirigentes políticos de Rusia siempre están acostumbrados a presionar con su ejército a sus países satélites. Parte también de la lógica que argumentan Putin, el ejército y los medios rusos, ese es su lado de la historia, es el hecho de que países como Ucrania reciben mucha ayuda militar por Estados Unidos, ¿no? Entonces Ucrania, que no es en sí un miembro de la OTAN, sin embargo es el cuarto recipiente de ayuda financiera en aspectos para financiar su ejército, ¿no? Y claro, también está la historia de que cuando cae el Pacto de Varsovia había una especie de acuerdo no escrito entre la Unión Soviética y la OTAN, con lo cual se decía supuestamente que no intentarían atraer a viejos países tipo Estonia, Letonia, República Checa a la OTAN. Y no fue así, ¿no? Entonces vemos como ahora, si no me equivoco, Estonia es parte de la OTAN y algún que otro. Y la lógica geopolítica es que los rusos quieren lo que se dice en inglés es un buffer state, que es como un estado intermedio que separe la OTAN de lo que viene a ser la esfera de influencia rusa. Sí, bueno, al final en parte tiene sentido porque al final lo que está buscando Putin es un cinturón de seguridad. O sea, de hecho, si os parece, bueno, vosotros, curiosamente vosotros que estáis, lo van a ver la gente que esté viéndonos y los que estén en el chat, vosotros curiosamente que lo podríais comentar, no vais a poder verlo, pero bueno, tengo aquí una preparada un poco de, bueno, básicamente el Google Maps para que veamos un poco como la situación de Ucrania, porque claro, yo creo que hay mucha gente que, a ver, ahora estos días, que no sepa lo que está ocurriendo en Ucrania, pues está un poco digamos que perdido, como cuanto menos. Pero bueno, sí que es cierto que mucha gente no es consciente del todo de la situación que tiene, vamos, geográficamente, que al final, aunque los tiempos han cambiado, las ubicaciones estratégicas y este tipo de cuestiones de potencias, de roces de potencias, siguen estando a la orden del día y parecía que yo creo que me hace gracia, yo quiero en este momento acordarme de toda esa gente que me dice muchas veces, no hace falta, ¿para qué queremos un ejército si no va a haber guerras? Y viene una cosa como estas y de repente es como... Hostia, porque igual un día se le hincha las narices al vecino y te pasa por encima. O sea, a ver, evidentemente no creo que ni franceses ni portugueses, ni mucho menos andorranos, se les ocurra asaltar Madrid, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que nos ha demostrado que vamos, que puede pasar cualquier cosa. O sea, por así decirlo, estos últimos años estamos en una época de cambios muy similar a las que vivíamos en el principio del siglo pasado y que ya vimos cómo acabó. Esperemos que esta vez no acabe tan mal, pero vamos, está la cosa complicada. Yo dudo que acabe tan mal. O sea, a mí estas charlas de Tercera Guerra Mundial es alarmismo, en mi opinión. La situación obviamente se tiene que tratar con seriedad, pero no creo ni mucho menos que vayamos a llegar a una situación de guerra y además en el sentido mundial se recuerda un poquillo como las guerras de infantería. Muchas de esas cosas son cuestiones casi del pasado justamente por la presencia de bombas nucleares, ¿no? Que también es lo que hace este conflicto
muy complejo en el sentido de que los agentes que están inmersos en ellos, envueltos en ellos, no sabía, ya se me olvida el castellano, pues tienen que ir como pisando cáscaras de huevo con mucho cuidado, porque claro, siempre está ahí la amenaza de que el otro puede utilizar bombas, ¿no? Claro. Que es una posición muy, muy interesante y muy explorada, de hecho, en el terreno de las relaciones internacionales, lo que hace que conflictos como estos surjan y su naturaleza. Pero esto puedo hablar un poquillo después. Sí, lo que se está comentando un poco es eso, ¿no? Que precisamente lo que está frenando la guerra clásica es el hecho de que existan armas nucleares, ¿no? Porque sabemos que en cuanto se desencadena una guerra de bombas nucleares, en 45 minutos está destruido el mundo. Entonces, este es un poco el freno y es como un poco un arma de doble filo, y nunca mejor dicho. O sea, es lo que está frenando y lo que puede destruirnos. Y también la economía, porque ahora como está todo interconectado, pues también, por ejemplo, en relaciones internacionales hay una escuela del pensamiento que también tiene su cierta dosis de razón, que te habla que cuando los países comercian entre ellos, establecen relaciones que son más difíciles de romper y entonces tienen menos incentivos para introducirse en una guerra. Claro, porque yo quería, en el sentido de lo que acaba de comentar Miguel, ese es otro de... Bueno, en primer lugar, evidentemente, el único responsable de lo que está sucediendo ahora mismo es Rusia y en concreto Putin. Ese es el principal y único responsable de lo que está ocurriendo ahora, pero nosotros no se lo hemos puesto demasiado fácil. Por ejemplo, me explico, al tener Europa una dependencia tan grande de Rusia en cuanto al gas y al petróleo, creo que, no sé si es en torno al 40%, o al menos aproximadamente la cifra va por ahí, del gas que consume Europa viene de Rusia, claro. Eso hace que a día de hoy tampoco uno pueda tomar decisiones muy beligerantes, porque en cualquier momento Rusia puede cortarte el grifo y todavía estamos en las últimas semanas del invierno. La cuestión de la energía también es interesante porque, bueno, aparte de que se habla mucho de la Unión Europea, su énfasis en energías verdes, sostenibles, renovables, también tiene algo de trampa, esa lógica. Entonces también es un tema importante, sobre todo también porque Ucrania, los gasoductos que se utilizan para alimentar Europa del Este, pasaban por Ucrania y claro, ahora había, si no me equivoco, 2 proyectos que eran los Nord Stream, que pasaban de Rusia, quitaban el intermediario que era Ucrania y otros países y directamente se lo pasaba a Alemania. Sí. Claro, es que en este punto Alemania es que también, de hecho Alemania ha sido la más reticente por así decirlo, digamos que en este caso Alemania está siendo Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que era como vamos a rebajar un poco vamos a dejarlo tranquilo, vamos a tal, porque evitando un conflicto y porque al final es la más interesada, porque si nos damos cuenta las grandes potencias de Europa ahora mismo y de siempre son Francia y fundamentalmente Francia y Alemania, el combo franco-alemán, porque los países del sur hacemos lo que podemos, nos mantenemos ahí a nuestra bola con nuestras putas movidas y el resto de países, pues bueno, pues después desde que se retirase del todo Inglaterra, pues tampoco hay nadie más que les diga nada. Y en este punto tenemos 2 modelos. Por una parte tenemos el modelo francés, que se ha tirado hacia las energías nucleares, que ya me meto a mí excéntrico, pero me parece la decisión más acertada, porque es una energía de producción nacional segura y que además tiene posibilidades de incrementarse. Pero Alemania ha hecho lo contrario, ha seguido el modelo español, que es eliminar centrales nucleares, centrales térmicas y tirarse hacia, pues como decía Miguel, energías más verdes y el gas. ¿Qué pasa? Que el gas, no tenemos gas. Entonces, de hecho, y me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que es para que la gente entienda lo importante que tienen a nivel estratégico los recursos. Aquí en España, cuando el tiempo que se mantuvo el carbón, una de los argumentos para mantener el carbón era un argumento puramente estratégico, porque al final tú tienes que tener la posibilidad de que si se va toda la mierda, pues abrir las minas de Asturias y ponerlas a destajo y sacar carbón para lo básico. Para quemar en las térmicas, bueno, para lo que sea necesario en el momento, pero
El problema está en que yo creo que en Europa se ha confiado mucho, también nos lo hemos comido cuando ha habido problemas en Oriente Medio con el tema del petróleo y somos demasiado dependientes energéticamente. Y entonces al final, por eso yo creo que Putin se ha relajado un poco la vaina y luego hablaremos de cómo ha cambiado la política de intervención, que ahora todo el mundo quiere mandar armas. Yo no sé si va a haber personas en Ucrania para disparar todas las armas que les quieren mandar. Bueno, la cuestión energética... Dar paso... A ver, la damos podíamos... un poco paso a Mario para que intervenga, ya intervenimos Ah, ahora. No, dale. y en plan, la cuestión energética, a ver, es importante. No creo que sea tanto para esta cuestión en cuanto al origen del conflicto. Lo de Crimea, en parte, sí que fue mucha más cuestión energética, por otras cuestiones que si queréis explico después. Y, a ver, respecto a lo del énfasis en la energía verde, es importante, pero también he dicho que he comentado que tenía trampa, porque por ejemplo en Alemania la mayoría de la electricidad, de la electricidad no se genera por gas. Ese gas en realidad está para calentar las casas, que en Alemania utilizan esos sistemas de calentamiento por gas. Entonces realmente hay un poquito de trampa porque la energía nuclear no es tan efectiva en ese sentido para las casas. O sea, el fin del gas principal es el de calentar los hogares en ese aspecto. Sí. De hecho, una de las cuestiones que se veía y dejaba ver un poco la trampa esa en cuanto a que la energía es fundamental aquí en Europa, es que una de las sanciones que se pusieron y que fue muy sonada fue, creo que se llama Nord Stream 2, no recuerdo muy bien, que era justo un gasoducto que no estaba casi en uso. O sea, no era el porque estaba en construcción. Estaba en periodo de construcción. Está en periodo de construcción, que se ha gastado mucho dinero, es un proyecto que está ahí, pero no es el principal gasoducto que está en uso a día de hoy en Europa. Entonces, ahí está un poco la trampa también, porque sí, es muy sonado. No, sanciones y dejamos de usar el Nord Stream 2. Bueno, no lo estabais usando ya. Pero también es que al final les beneficia a los dos, porque Rusia tampoco se ha quejado de ese tipo de, pues como lo de Mario Draghi. No, sanciones a los envíos de Rusia, no sé qué, pero a los productos de lujo no. Pues, al final cada uno mira por lo suyo y Rusia lo acepta, porque a Rusia le viene bien también eso. No puede cerrarse el grifo de ninguna de las maneras Rusia. Al final también se ve muy claro el apoyo de China, que es un apoyo muy leve, pero es un apoyo a la vez muy grande, porque China lo único que ha hecho a favor de Rusia es quitar los impuestos al trigo. Y los impuestos al trigo para la compra de lo que va a necesitar ahora vender Rusia, que es eso, es un paso grandísimo. O sea, sin decir que les están apoyando, es un apoyo enorme. Y de hecho Kazajistán hoy mismo ha anunciado también que iba a comprar no sé cuántas toneladas de trigo ruso. Al final un poco cada uno apoya económicamente de la manera que puede. Y establecer puentes aéreos. También decía Kazajistán, porque Rusia ha prohibido el tránsito de su espacio aéreo por ciertas aerolíneas europeas. Yo quería comentar brevemente respecto a estos 3 puntos que habéis comentado, principalmente el de la energía. La energía, o sea, en este sentido, influye mucho a los países de Occidente, y en esto incluye a Estados Unidos, porque es uno de los grandes interesados en que no llegue gas ruso a Europa, y os cuento por qué. Cuando se cierran los gasoductos rusos, como bien decíais, Alemania se ha quedado en jaque precisamente porque ahora, como comentaba Miguel y comentaba José Lu, estaba empezando a depender de las importaciones de gas y de la distribución de gas al resto de Europa, que iba a ser uno de sus principales armas económicas y ecológicas, por así decirlo. Pero claro, ahora se han quedado tirados porque con ese gas con el que contaban, ojito a ver dónde queda ese gas. Entonces, como Alemania ha cerrado las nucleares, pues igual se queda un poco en jaque. ¿Qué pasa? Que esto nos hace depender de Estados Unidos, que es uno de los grandes exportadores mundiales de gas y que lo trae a Europa mediante gas licuado, que es bajar el gas a transformar el gas de estado, traerlo a Europa y volver a transformarlo en gas, lo cual es mucho más caro que traerlo directamente por gasoductos, y que a Estados Unidos lógicamente le beneficia porque es dinero, y dinero. España está importando mucho gas licuado ahora, por ejemplo, de Estados Unidos, porque también tenemos el problema de los gasoductos del sur de Europa y del norte de África, que ese es otro tema que también puede estar bastante interrelacionado con este.
Otra de los grandes anhelos de los rusos que añoran la URSS es el de tener salidas a los mares calientes. Lo que Putin aspira en estos momentos es en llegar al Mar Negro, por eso le interesaba tanto Crimea, por eso le interesa tanto tener salida a otros Si te mares. parece, Revi, Porque esta mientras es una de hablas, las... te voy a poner para que la gente que nos Sí, esté viendo, lo enseñamos más, vamos a enseñar el mapa, ¿vale? Y tú sigue Vale, lo tuyo. perfecto. Sí, porque Que yo no lo va veo. apuntando, sí, sí. Eso es. Que eso es lo que decía, que uno de los grandes anhelos de los rusos prosoviéticos, pues son tener salidas al Mar Negro por el tema de... Pero Sí, no es tan soviético. Claro, eso te iba a ahora está decir. bien. Digo, Sí, sí, por darte el matiz que, que sí. Tú que eh, controlas en ese sentido. en este punto, y tienen menos que ver, se parece mucho más a una Rusia zarista y sobre todo Sí. en cuanto a la calle, el día a día, los rusos no apoyan, la mayoría de los rusos no apoyan la invasión a Ucrania. Y todo el anhelo que se ha pretendido hacer y el llamamiento a la gente para que lo apoye ha sido un llamamiento mucho más de la Rusia zarista, del orgullo ruso, de a ese poder ruso, ese orgullo ruso de cómo vamos a quedarnos mirando mientras incumplen el acuerdo de Minsk, cómo vamos a quedarnos mirando, o sea, no era tan como el anhelo soviético, sino como el anhelo de la madre patria rusa. Eso Sí, es. de Perdón por... hecho, esto es importante para entender un poquillo la mentalidad de los políticos y los oligarcas rusos, porque realmente cuando se desintegra la Unión Soviética es un golpe especial para el orgullo de Rusia y no es realmente una pérdida en las ansias nacionalistas, expansionistas, patrióticas, podría decirse, de los dirigentes políticos. Era más bien que el comunismo, como modelo de producción, pues ya no tenían fe en él. Pero hay ciertas corrientes de ideas, sobre todo en el oeste, de que eran las ganas de que Rusia y el resto de países, antiguas repúblicas soviéticas, se democratizaran, entrara al mercado libre, derechos humanos, libertad de expresión. Y eso es una lente demasiado idealista para lo que era la realidad. O sea, los políticos como Putin justamente entran en el poder y ascienden vendiendo estas ideas vamos a decir, nacionalismo, patriotismo ruso. O sea, no era realmente las ganas de democratizarse en ese sentido, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante entender esto porque en una sociedad con una tradición tan militar, tan marcial como la rusa, el hecho de que la Unión Soviética dejara de ser un superpoder era un golpe al orgullo, sobre todo de los dirigentes políticos, que siempre viven bien, aunque en sí la Unión Soviética y Rusia fueran un país pobre. Dentro de ese sistema ellos eran privilegiados, entonces no era tanto la pobreza, sino el prestigio. De hecho, el otro día en el discurso que da Putin, como hablando un poco de causas de la guerra y por qué lo ha hecho, una de los culpables y de las culpas que busca él en su cabeza, le echa la culpa del conflicto a Lenin directamente. Habla de que desde la Unión Soviética nunca se hizo bien y que nunca estuvo bien planteado sobre el terreno y que la Unión de Repúblicas era fallida y que de ahí nace el conflicto de Crimea, que en cierta parte es verdad. Él echa un poco la culpa a eso. Es importante también ver que A ver, Putin para nada tiene de dirigente soviético. no, a ver, al fin y al cabo Putin es un hijo de los últimos años de la era soviética, entonces Creía que le ibas a insultar ya de primeras. es un hijo de... Podemos No, no, hablar de la figura de Putin, que ahora es escúchame, muy interesante. estoy bebiendo agua y todavía no estoy en ese plan, pero quién sabe, el stream es muy largo. Pero bueno, a lo que voy fundamentalmente que él es un hijo de esos últimos años, diría que ya tristes del comunismo, ¿no? De cuando está toda desintegrándose la Unión Soviética. Luego hay que tener en cuenta una cosa que pensamos todos. Yo creo que hay gente que se piensa que Ucrania es como si fuese, no sé,
como si fuese pues Francia o Alemania o Italia. No. Y eso Para tampoco nada. es una democracia, o sea, no es precisamente una democracia idílica, o sea, de hecho, No es una democracia. o sea, no, pero refiero, no es una democracia precisamente sana, o sea, que ahora estamos idealizando y el presidente, se ven fotos del presidente con sus hijos, que dices tú, ay, míralo, y ahora matándose en la guerra. A ver, son son estados fallidos de la era postsoviética, de lo que, a ver, lo que al final, los restos de Europa de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? Que así tenemos a Bielorrusia, ¿qué De pasa? hecho, el líder de la oposición está en prisión. Por eso te digo, o sea, que al final son son un tipo de democracias fallidas que se mantenían un poco en un limbo porque a nadie le importaba una mierda, porque realmente, salvo a Rusia, que en algunos casos pues había dos opciones, o conmigo o contra mí, como es el caso de Bielorrusia, que es ahora mismo el principal lacayo de Putin, joder, no me va a salir el nombre Lukashenko. del señor Lukashenko, que ya tuvimos movida con él hace unos meses también por declaraciones y por prohibiciones que quería imponer a su ciudadanía y por perder unas elecciones y aún así seguir gobernando. Pero que al final, lo que quiero decir fundamentalmente con esto es que la gente se piensa que, pues es como si hubieran entrado los rusos en París. Y nada más lejos de la realidad. O sea, al final, cacique uno, cacique el otro. Entonces, Sí. al final también, y volviendo un Sí, poco... Miguel, si quieres, hablaba rápido. yo antes con Miguel, sí, Diego, hablaba yo antes con Miguel un poco fuera de cámara también, todo el tema de que lo que es la organización interna de Ucrania es que Es un Ucrania desastre. tampoco es una democracia. Es que, Sí. a ver, Si quieres, hay cuéntalo, Miguel. una cuestión muy importante. A ver, Ucrania, dentro de lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas, era la segunda más aventajada. Claro, obviamente la primera era Rusia, pero la segunda que más producía, con diferencia de la tercera, era Ucrania, ¿no? Porque además podéis verlo en la propia geografía del país, son llanuras, quitando una zona de los Cárpatos que tienen ahí al sureste. Y, o sea, son llanuras y siempre ha sido de gran para Europa, ¿no? Es España del Norte, la Vale, llamamos, o sea, y claro, ¿qué pasa? Que cuando pasas de un modelo comunista, vamos a decir socialista, de economías de mando, casi todo pertenece al Estado, apenas hay mercados, controles de precios, a la hora de privatizar, muchos de estos dirigentes del partido, realmente de ahí nacen las oligarquías estas. O sea, serán privatizaciones, pero eran privatizaciones, pues contrato de favores, amiguetes, etcétera, ¿no? Y pues eso genera un problema, tanto en Rusia como en muchos otros países con vestigios soviéticos, y también en Ucrania, que han tenido un problema. De hecho, el presidente actual que tienen, su victoria en las elecciones es producto del desencanto general que tenía gran cantidad de la población con estos oligarcas. Y en efecto, es un país que apenas tiene... O sea, en los rankings de democracia siempre sale mal parado, como que es una democracia parcialmente libre. Y claro, es que es un desastre también. Entonces, me parece a mí también que, por cierto, eso es una de las razones por las cuales siempre se ha ido con tiento, aparte de por lo cerca que está de Rusia, de añadirlo a la lista de países que entran en la Unión Europea. De hecho, es una de las cuestiones que ayer más alarmaban, que si hablaban de que se iba a hacer una incorporación inmediata de Ucrania en la Unión Europea, o por lo menos una solicitud formal para que quedara registrada, y al final una de las cosas que hacían que eso fuese... O sea, eso es una cosa que es imposible, o sea, es pero descabelladísima. si Turquía no entra, Eso Ucrania es muy difícil que entre. Y ni Serbia ni Albania. Albania no. creo que lleva desde 2004 siendo candidata, pidiendo entrar, Sí. y no puede por múltiples parámetros comunes que se exigen y que no tiene. Pero es que Ucrania tampoco, y ni siquiera los tiene cerca, bastante peor que Albania. O sea, hay unos índices de democracia plena que por supuesto no llegan. El Partido Comunista está directamente ilegalizado, el líder de la oposición está en prisión. O sea, al final hay muchos factores que, si tú aceptaras a día de hoy, por las circunstancias de hoy, te iban a generar un clima en los Balcanes que no es un sitio precisamente estable, que te lo iba a dinamitar por los aires. Porque Albania o Serbia te iban a decir, ¿y yo qué?
Y eso pues al final no sabemos cómo acaban los Balcanes, la verdad. Bueno, es que Luego es un también es juego muy político. importante, Sí, María. perdón, solo detalle, de lo que hablábamos de como tierra de cultivo de Ucrania, es que Ucrania tiene una de las tierras más ricas del planeta en cuanto a fertilidad. No sé cómo se dice en ruso, la verdad. No, no me acuerdo el nombre, la tierra negra creo que la llaman en español. Y eso también tiene mucho valor, sobre todo en un país como Rusia, que siempre ha sido tradicionalmente agrícola. Luego ya con la Unión Soviética cambió Sí, ese modelo, pero siempre ha sido un país agrícola. De hecho, cuando Marx realizó un poco sus teorías y habló del comunismo y demás, él jamás lo enfocó hacia un país como Rusia. al principio De no, hecho, no. claro, estaba totalmente enfocado para Alemania, además. Pero No. luego Después, pasó cuando lo que se le pasó. comienza a leer, sí que empieza a enfocar más Sí, sí, sí. Y Lenin ya lo vuelca absolutamente. Pero al principio, o sea, Marx sí. jamás pensó que su modelo de país comunista fuese a ser un país absolutamente agrícola como era y tan atrasado para la época como era Rusia. Bueno, es que aquí el juego político social es muy interesante, precisamente por esto. En primer lugar, el tema del trigo, que es que ya no afectaría a Ucrania, es que Ucrania abastece de trigo a toda Europa, incluida España. Que es un poco curioso que España, siendo un productor agrícola muy importante, también dependa de un país como Ucrania para este Em, tipo de cosas, ¿no? si no me equivoco, estuve leyendo unos datos hace poco. Decía que Rusia y Ucrania juntas exportan casi un tercio del el grano mundial. ¿Vale? Entonces, muy importante en ese aspecto. Entre otras cosas es porque las economías que no son tan avanzadas dependen mucho de su sector agrícola, ¿no? Su sector primario en su composición del Producto Interior Bruto. Entonces, tampoco me extraña. Pero también es por su presencia metales, si no me equivoco, tienen níquel como paladio, metales que son muy importantes para la industria de semiconductores, de automovilística, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una cosa interesante, lo de Crimea es que la lógica que se siguió en esa guerra era más sencilla de dirimir. Porque en Crimea se habían descubierto unos pozos petrolíferos y reservas de depósitos de gas natural. Y de hecho, si no me equivoco, estaba Eni, Shell, no sé si era Exxon o una de estas, las americanas, ya habían firmado contratos para empezar a hacer exploraciones y construir infraestructura pues para sacar los recursos aquellos energéticos de Crimea, del mar. Y Rusia ahí participa en parte porque Ucrania es dependiente de la energía rusa y del gas ruso. Y aquello les hubiese dado un cierto grado de autonomía que en el juego geopolítico que suelen emplear los rusos, también los chinos, pues aquello no podía ser. Y también era por el interés militar de tener Sebastopol Sebastopol. y sí, el acceso al agua. Era muy importante aquello. Entonces, en este caso es un poquillo más difícil intentar comprender por qué lo ha hecho. Que lo mismo es Sí, por la bueno. costumbre o lo mismo es porque pensaba que podía por los eventos recientes de Afganistán. Putin había, de hecho, mencionado en la tele que estaba débil Estados Unidos y lo mismo se pensaba que se podía escapar. Y lo mismo todavía se puede escapar, no lo sabemos todavía. Es que lo que se comentaba cuando comienza la guerra de Crimea, que es cuando cae Yanukovych en Ucrania, claro, el contexto en Ucrania es el siguiente. Se firmaron unos acuerdos de acercamiento a la Unión Europea en su momento. Yanukovych en un principio parecía que los apoyaba y que la postura del país iba en esa dirección de ser pro-europeísta, pero al final parece que hay un viraje hacia darle la mano a Rusia. Esto provoca su caída política y es realmente en este momento, aprovechando este momento de debilidad, cuando Rusia parece provocar este conflicto en Crimea. ¿Qué es lo que hace? Esto es una campaña de comerle la cabeza a los ucranianos que viven en Crimea, que realmente muchos de ellos se sienten rusos, porque Crimea había sido durante muchos años y yo entiendo que realmente pertenece como territorio físico a Rusia por tradición política. Lo que hacen en este momento es provocar como una especie de referéndum, ¿no? Es decir, Crimea no es mi tierra, pero yo creo que debería haber un pronunciamiento, un referéndum en esta tierra y que ellos sean los que decidan.
todo esto apoyado por una propaganda política prorrusa por parte de los rusos y de los propios ucranianos que vivían en esta tierra. Sale un referéndum no reconocido en algunos ámbitos del derecho internacional y gana el apoyo prorruso y desde entonces Rusia lo considera una parte de su territorio. La estrategia a seguir en Lugansk y en Donetsk, que son las provincias, repúblicas del este de Ucrania prorrusas, es un poco la misma. Gran parte de la población de Lugansk y Donetsk se sienten prorrusas y lo que hace Rusia es decir, déjenles decidir. Yo ocupo esta zona militarmente, pero yo les voy a dejar decidir. Y en el momento que ellos decidan, sabiéndose ganadores, lógicamente, pues nosotros, si hay un reconocimiento masivo de pertenencia a Rusia, pues los aceptamos en nuestro territorio y se unen a nosotros. ¿Qué pasa? Que lo que se ha hecho no ha sido lo mismo que se ha hecho en Crimea. En Crimea hubo una ocupación militar mucho menos beligerante que en esta situación, pero es que Rusia no ha parado aquí. Rusia ha seguido a Kiev. Ellos quieren desnazificar Kiev y desmilitarizar Ucrania y parece que la ofensiva no va a parar hasta que consigan estos objetivos. Vamos a ver qué acuerdos se alcanzan, porque es que luego ya entran en juego también el ataque a países mucho más potentes, sobre todo económicamente, como pueden ser Suecia y Finlandia, que son los siguientes en el objetivo de Rusia. Ahí ya entraría, yo creo que mucho más en juego el poder de la OTAN de decir, ojo, estos ya no son una tierra de campesinos como parece que están haciendo ver que es Ucrania. Esto ya es algo más serio. Están atacando a democracias muy avanzadas como son las del norte de Europa y esto ya no lo permitiría, por supuesto que no la Unión Europea, mucho menos Estados Unidos, sobre todo por los intereses económicos también que hay en estas zonas. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde avanza la ofensiva militar, que en estos momentos es la principal preocupación para todos, lógicamente. Pero Kiev hoy en día está sitiada por tanques rusos. Hoy había un convoy dirigiéndose a Kiev de 60 kilómetros formado por tropas rusas. Han derribado la principal torre de comunicación de Kiev, que es un símbolo. Una torre de comunicación puede parecer que es una torre, pero es que a nivel moral es algo muy duro para los ucranianos y a nivel visual para el resto de potencias es, ojo, nos hemos plantado aquí, hemos cortado comunicaciones. Y ahora lo que está haciendo Rusia es formar unas milicias no sé la palabra ahora. Chechenos. Sí, son chechenos, pero son... no sé la palabra. Bueno, está formando una especie de ejército paralelo. Conscripts. No, es una palabra española, es que no me sale el nombre ahora. Soldados a sueldos, que no me sale la palabra. Mercenarios. Mercenarios, perdón. Sí, ya participaron en las guerras literalmente para dar caza a los miembros de la cúpula política ucraniana. El principal objetivo de los rusos hoy en día es cargarse a la cúpula militar ucraniana. Incluso los chechenos están diciendo que quieren jugar un partido de fútbol con las cabezas de los líderes ucranianos, que esto hoy en día en el siglo XXI parece una locura o parece que lo destacamos a las repúblicas de Oriente, pero bueno, esto está pasando aquí en Europa y es una realidad. Veremos a ver hasta dónde se llega, porque es que, lógicamente, si se ven amenazados ya altos cargos militares de una democracia europea, yo creo que los países del centro de Europa se van a plantear seriamente intervenir militarmente y es que otro de los intereses que tiene también Ucrania no es solo entrar en la Unión Europea, es entrar en la OTAN, como bien hemos comentado, y principalmente tiene prisa por entrar ahora para aplicar el artículo 5 de la OTAN en cuanto entren, porque es que el artículo 5 de la OTAN dice, si se ataca a un miembro, se ataca a todos. Entonces, en el momento que Ucrania, siendo parte de la OTAN, está siendo atacado, Estados Unidos dice, hala, vamos para adelante. A ver, ¿Qué pasa? Esto es una destrucción. La cuestión de este conflicto, voy a recopilar un poco, volver rápidamente atrás un momento. A ver, Ucrania es que no es un país, o sea, me refiero, no es un país hasta que se crean las repúblicas soviéticas y se decide que esa zona, porque Ucrania es el gran, como bien hablamos del tema de producción agrícola, Ucrania se lo conocía como el granero de Rusia. O sea, era la que abastecía a Moscú de grano y una zona, como decíamos, tradicionalmente agrícola, muy fértil para la zona en la que está, porque evidentemente luego nos vamos a los Balcanes y aquello es terreno muy complicado y eso como son llanuras y pues es una zona muy buena para el cultivo, dentro que cabe. Pero bueno, a lo que vamos.
Que la cuestión está en que no existe, evidentemente, un sentimiento. Pasa un poco parecido como con Polonia. Polonia, si bien fue un ducado, si no me equivoco, un condado, nunca había existido como tal, porque siempre ha estado presionado y comido. Nunca, o sea, nunca ha existido con una integridad territorial tan sólida como puede haber habido en otros países de Europa. Es decir, estos países que son, entre comillas, de reciente creación, esos sentimientos se ven un poco frustrados y aparte están en un punto de choques de culturas, que es lo que pasa, pues como vemos con los Balcanes, como hablamos de Turquía. Entonces aquí surgen problemas religiosos, étnicos, culturales, y se fusiona todo. Una cosa con la que viven los rusos es con la nostalgia, porque al final es lo que está jugando Putin y bueno, y esta herramienta de propaganda rusa es qué bien vivíamos en la Unión Soviética, qué poderosos éramos, poníamos contra las cuerdas a Estados Unidos, manteníamos un poco tal, cuando la realidad es que, vamos, nada más lejos, estaban la gente pasándolo mal. Las repúblicas que básicamente eran caciques que hacían y deshacían y que una vez se cayó el muro de Berlín, les mandó a todo el mundo a tomar por el culo porque evidentemente solo estaban bien con ellos los que estaban en las cúpulas de los partidos comunistas de cada país. Entonces, para volver a todo esto, ¿qué ha ocurrido ahora? Que lo grave de esta guerra y lo raro de esta guerra y lo que se diferencia de otras guerras, porque al final Rusia y Estados Unidos llevan haciéndose pulsos, vamos, toda la Guerra Fría y después la Guerra Fría nunca acabó del todo. Al fin y al cabo Siria es lo mismo. Estados Unidos apoya a los rebeldes sin ir más lejos. a determinadas facciones de los rebeldes, mientras que Rusia apoya al gobierno. Cada uno van haciendo sus juegos de ajedrez. ¿Qué ocurre? Que es lo raro en estas situaciones que intervengan, lo raro es que intervengan ellos directamente. Y es raro, y sería más raro aún, que se enfrentasen entre ellos. Al fin y al cabo, Rusia y Estados Unidos nunca se han enfrentado. A lo que viene siendo lucha abierta entre ambos países, con ambos ejércitos, siempre han utilizado intermediarios. Lo raro de esta ocasión es que Rusia iba a hacer una ocupación parcialmente pacífica, llamémoslo así, de las provincias prorrusas. Y la movida es que han atacado Kiev. O sea, que han hecho una estrategia de pinza de entrar por la costa y por el norte. Y yo creo que ahí Putin ha subestimado muchísimo a los ucranianos. Porque, bueno, lo están demostrando. Están resistiendo como jabatos. Porque Kiev está muy cerca de la frontera. frontera. Están haciendo guerra de guerrillas al final, ya lo dijo. Claro, era lo que tenían que hacer. Kharkov, la segunda provincia, o sea, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está a unos kilómetros de la frontera con Rusia. Y están aguantando más o menos. Entonces la cuestión es que yo creo que lo que pretendía hacer Putin era una especie de blitzkrieg, de una guerra relámpago, llegar, tomar Kiev, tomarlo todo, y ahí, desde esa posición de poder, negociar con el resto de Europa. Que ahí se está viendo que Europa al fin y al cabo se está encontrando con un problema de mandar gente a las fronteras porque puede que en una semana tengamos frontera con Rusia. Que es una puta movida. O sea, que es que no nos damos cuenta de que de repente Putin dice, pues ¿y si sigo para adelante? Es cierto que evidentemente detrás de atacar un país europeo, y por eso también quiere entrar Ucrania en la Unión Europea rápidamente, es que te tienes que pegar con todos. También te digo, no nos interesa pegarnos. O sea, es que la gente... Yo entiendo que hay gente que diga hay que intervenir tal. Ya se están vulnerando bastante derecho internacional, sobre todo de reglas de actuación. Hoy en día hay que dejar una cosa el derecho... No, pero el derecho internacional no le importa... El derecho internacional no le importa a alguien como Putin y en general a los rusos que siempre... Pero ya no hablo desde el punto de vista ruso, sino me refiero de la Unión Europea está saltándose todos los procedimientos habituales en conflictos. O sea, eso de a los 2 días ya están queriendo mandar armamentos y ya no solo como Unión Europea, sino cada país por su propia cuenta. O sea... No, pero eso no es del todo raro. Eso ocurre también en otros casos. Pero estas cuando, escalas... por ejemplo, le vendemos armas a los saudíes y los saudíes tienen conflictos con Yemen, una guerra ahí, y tienen armas españolas, bombas fabricadas en España. O sea, a mí no me parece tan raro. Tampoco me parece que Putin su intención fuese conquistar Ucrania en el sentido de antiguo. Ni mucho menos. No, yo simplemente... Y sobre todo se ve por cómo avanza. O sea, al Sí, final no. el avance de Putin es absolutamente... no quiero decir que sea un Satori mucho menos, entendedme. Pero es un avance
inofensivo, o sea, está haciendo tácticas de cercar las ciudades, no atacarlas, atacar a puntos estratégicos militares y además intentar quedar un poco como, mira, mi Bueno, ya. intención no es... Sí, ya ha atacado, sobre todo además, Sí, sí. es curioso que donde lo ha hecho ha sido en Kharkov, que es una ciudad de mayoría rusófila, que es curioso que lo haya hecho justo ahí, pero bueno, que no ha sido tampoco una intención de... Y yo creo que al final lo de Ucrania que ha resistido hasta que Por Putin ahora. haya querido que haya resistido, claro. O sea, tienes un convoy con 60 kilómetros de en las fronteras y que no han usado todo lo que podían usar. De hecho, cuando la ha empezado a usar en Kharkov y no ha sido un uso masivo, la ciudad ha quedado en llamas. Totalmente, No. pero evidentemente es que ya partimos de un conflicto, de una forma de combatir que ya es el que tenga el pepino más gordo, gana. Ya no me meto ni siquiera en cuestiones de armamento nuclear, que eso evidentemente es una salvajada, pero es que hoy en día existen las bombas de vacío, que es que tú tiras un pepino y te cargas 2 kilómetros cuadrados. O sea, a lo que o sea, me refiero, y sin consecuencias radiológicas. Y entonces, la cuestión es, ¿quieres hacer eso? Porque yo pienso también, hay que pensar a largo plazo, o a medio plazo al menos. ¿Cómo vuelves tú ahora mismo a negociar con Rusia después de esto? O sea, ha gastado toda la munición o sea, vamos, lo peligroso para mí es que lo único que les queda ahora es echarse a los brazos de China. Porque Europa, ¿cómo negocias en un año un acuerdo para reabrir el gasoducto después de que cogiesen y se cargasen, o sea, entrasen en un país por las bravas de un día para otro? Pero a nadie le Yo importa sí que A mí no me Ucrania. parece. José Es que, Luis, no, yo- a ver. sí, Claro. chicos, que lleva José Luis esperando un rato para vamos a darle paso un segundo. Perdón. No, yo Para quería hacer, entendernos un poco todos. yo quería hacer, aprovechando lo que había comentado ahora mismo Diego, si creéis que el papel que está jugando la Unión Europea es el adecuado, si está siendo suficiente, si está siendo insuficiente. Creo que hoy era ya el 6.º día desde que Rusia entra en Ucrania. Al principio yo he leído o he escuchado a algunas personas de acusar a la Unión Europea, a Occidente, de adoptar una posición insuficiente, laxa. No sé si vosotros creéis que el papel de la Unión Europea está siendo el adecuado, si no está siendo el adecuado, si tenemos más margen o si no tenemos más margen, más allá de este fondo de ayuda para la paz del que tanto se está hablando en las últimas horas. Sí, yo es que creo que Europa, es que la posición de Europa a nivel político y militar es relativamente débil y se está viendo hoy en día. Lo único que intentó jugar un cierto papel en su momento antes de que empezara, de que se desatara el conflicto fue Francia a través de Macron. Macron ha intentado ser un poco el Churchill de turno y se ha visto que era el quinto de infantería de las tropas de asalto estadounidenses en su día. Y lógicamente este papel de mediador que ha intentado desempeñar pues no ha fructificado. Yo creo que a Rusia no le interesa negociar con Europa. Rusia mira a los ojos a quien tiene que mirar, que es a Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo políticamente y militarmente, aunque no se sepa, es relativamente débil porque, bueno, pues tiene un señor que está gobernando pues, desde el asilo prácticamente y no está para estos trotes. Entonces esto se le queda muy grande. No, hombre, que me comparas a Roosevelt de la silla de ruedas con este hombre y era mejor Roosevelt, pero 50 millones de veces, vamos. Pero la pregunta, sí. la pregunta en sí era si Europa está haciendo suficiente. No, a ver, podéis responder el resto. Sí, yo creo que no puede hacer nada. Es que, Para a ver, mí sí. yo Para mí tengo una opinión que es, a ver, los cálculos de poder en geopolítica son muy difíciles. Y sobre todo cuando hay bombas nucleares por medio. Si es una nación que no dispone de bombas nucleares o que no tiene el apoyo de una nación que sí que las tiene. Tenemos a Francia solo. Claro. No, pero tenemos a Francia y más. O sea, Inglaterra también los sí, tiene. Pero a un nivel relevante que pueda... Bueno, no, Inglaterra sigue siendo relevante. La cuestión es que, a ver, cuando tienes... esto es que es un fenómeno muy estudiado, aunque no se sabe la verdad, obviamente. En relaciones internacionales hay una corriente que es la realista, que justamente tiene un problema con esto cuando aparecen las bombas nucleares, ¿no? Porque tenían unas teorías que funcionaban relativamente bien
Y a ver, respecto a las medidas, es que no se puede saber si son muchas o son pocas, ¿vale? O sea, esto es mucha cuestión de opinión, pero entonces es de ir sancionando poco a poco y ver qué es lo que hace el otro. Entonces, dependiendo de si reacciona, no sé, de forma bravucona o empieza a recular, pues actúas de una u otra forma o no, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que ha sido bastante pertinente aunque no te gusten estos políticos o sí, empezar con unas sanciones, a las primeras no hacían mucho, estas ya son serias. La cuestión es que, claro, dañan a Rusia, pero también ellos tienen cartas que jugar, ¿no? Entonces ellos pueden cerrar el grifo de la energía y se empieza a encarecer aún más la energía, sobre todo en el centro de Europa, y ya en este contexto de inflación que tienes, de inflación alta, con mucha impresión de moneda, etcétera, etcétera, pues hay un problema. Entonces, yo creo que no hay forma de saber si es mucho, si es poco. Pero si es cuestión de intervenir militarmente en Ucrania, yo creo que eso está fuera de la mesa. Total. Y tampoco creo que Putin se atreviera o que esté dentro de sus objetivos, por ejemplo, atacar a un vecino como fuera Finlandia, o Estonia. A ver, la amenaza siempre está ahí, ¿no? Pero es que Ucrania no es ni Finlandia ni Estonia, ¿sabes? No sé cómo digo, ¿sabes? Yo creo que Putin en parte no tiene esas ganas expansionistas. Lo que pasa es que sí que quiere ejercer su esfera de control, pues como hicieron en Georgia, ¿no? Que también ha ocurrido allí. Entonces, si son países minoritarios sin mucho poder latente, que se dice, sin gran acceso a personal militar, etcétera, pues entonces yo creo que esa es la actitud de Putin. Esta idea de que Putin quiere asaltar hasta donde le dejen y tal, sí, pero con ciertos matices. Entiendo. Y de hecho yo en eso escucho mucho, bueno, desde lo que más se escucha en la prensa y demás, que Putin es un loco. Es que el problema es que no es un loco. El problema es que en está ese muy sentido cuerdo. no lo es. Ojalá fuera un absolutamente loco. nada. O sea, sí, o sea, no es ningún loco. Sabe cómo juega sus cartas y sabe dónde tiene que ir. Pero es que No. también o sea, su ejército, no sé si es más poderoso que el de la Unión Europea, yo me inclinaría a pensar que no. Y desde luego, ya con la OTAN y Estados Unidos, nada. Pero claro, o sea, su ejército, que la fuerza que tiene su ejército es sobre todo tener tanques y sobre todo personal, aunque gran parte de él esté mal entrenado porque es servicio militar obligatorio, pues entonces, claro, puedes ejercer mucha presión humana sobre países, pues como he dicho, tipo Georgia, Bielorrusia y por lo visto Ucrania, pero no sé, es que jugar a esto de las predicciones, hasta dónde quiere ir, ¿no? Es un tema muy complicado y realmente siempre vas a encontrar no sé cuántos expertos que te dicen una cosa u otra y después se equivocan ambos, ¿sabes? Sí, eso solo hay que ver. Claro, está claro que las ansias de Rusia no son expansionistas, con lo que ha comentado Manuel antes. Yo creo que los ataques rusos están siendo muy medidos y especialmente muy significativos el hecho de qué sitios se atacan. O sea, Rusia está atacando lugares estratégicos archiconocidos a nivel mundial, como puede ser Chernóbil. Chernóbil, a ver, realmente es un arma de... No es un sitio. No. No. Eso absolutamente nada. Es un sitio simbólico, es decir, esto es nuestro, pues muy bien, pero de hecho es a nivel mucho más militar importante. No tiene ninguna importancia, claro. Es mucho más importante la central nuclear, que sí está bajo control ruso, cerca de Crimea, no sé el nombre de la central ciudad. más grande de Europa. Eso es. Esa sí que es bastante, Y a ver, bastante más poderosa. Dentro de las posibles razones, quizás el hecho de que Putin y sus allegados, realmente Gazprom es una empresa pública. Pero es pública en el sentido de que la gobierna quien la gobierna realmente, ¿no? Y claro, el control sobre esos gasoductos, yo creo que también confiaba en poder renegociar los tipos de tasas o el porcentaje que se llevarían los ucranianos con los gasoductos esos que tienen.
Yo creo que eso forma parte de la ecuación. Entonces yo creo que también por eso a Putin no le importa tanto tirar a gente a rusos, porque tampoco es... O sea, que está dentro de la mentalidad del país en sí. ¿Sabes? Que no, a los gobernantes realmente no les importa tanto... ¿Sabes? Si es que el problema además que estamos viendo con el tema de las sanciones sí que es verdad. Como comentaba Miguel al principio, estaban siendo un poco laxas, pero es que realmente de las sanciones que más se está hablando hoy en día, y es que me parece ridículo. Estas están siendo fuertes. Un poco ese poder. Sí, estas sí, pero que me refiero que a nivel de redes sociales, por ejemplo, es algo muy llamativo, que de lo que más se habla es de que se expulsaba a los equipos de fútbol de la Champions, de que Gazprom ya no es un patrocinador de la Champions. O sea, son cosas que llaman más la atención en el sentido estético que en el puramente económico. Pero, son gestos al final. Eso es. Pero y ojo, porque son peligrosos, ¿eh? Son peligrosos porque están desembocando además en elementos de rusofobia bastante peligrosos. No sé si habéis visto, por ejemplo, que ha sido hoy mismo, es que no sé en qué universidad, han pegado una paliza a unos cuantos estudiantes rusos al grito de rusos de mierda, dejad Ucrania y demás. Son peligrosos porque son precedentes. Eso tiene un término, de hecho, en teoría, lo siento, es que hablo de teoría de las relaciones internacionales, pero es porque es lo que he estudiado. El poder blando, que se dice, ¿vale? Rusia siempre ha sido un país que tiende a utilizar lo que se llama el poder duro, ¿no? Que es ejército, recursos energéticos y todo ello con el puño militar. Y el poder blando es algo así, que es como a lo que aspiran las naciones que no tienen un poder duro, que no es el poder cultural para cambiar las ideas. Piensa, por ejemplo, en Suiza, o ¿sabes? El método que tienen, o España con la cultura. Y a ver, Rusia nunca ha tenido mucho prestigio en ese aspecto, pero claro, ahora lo está perdiendo. El impacto de eso, pues no sé yo cuál será. A ver, volviendo antes de entrarnos esto, porque era un tema que quería sacar, sobre todo hoy que también está Mario aquí para debatirlo un poco. Pero volviendo un momento a la pregunta de José Luis, voy a dar mi ligera opinión rápida. A ver, yo creo que la Unión Europea sí, evidentemente está haciendo poco, como ha hecho siempre poco. Como decía Miguel, las sanciones evidentemente se han endurecido y Europa tiene mucho poder para asfixiar a un país, y sobre todo cuando le siguen sus socios. Pero es que Europa no puede hacer militarmente nada porque no te vas a poner a pegarte. Vamos a ver, es que lo que la gente no entiende es que si tú te pegas a pegarte en campo abierto con los rusos, es que no es que se pegue el país que mande tropas, es que nos pegamos todos. Lo que implica que hay que movilizar. Nosotros somos además los que peor nos pilla. Nos tenemos que movilizar todo nuestro ejército, o una parte importante, o lo que nos solicite Europa, hacia el este de Europa, con el coste que implica y con los tiempos. Por otra parte, el Mediterráneo está infestado de submarinos rusos, por tanto, veríamos todas las semanas algo parecido a lo que pasaba con los alemanes hundiendo barcos ingleses. O sea, no es pegarse con como se ha peleado entre comillas. Bueno, no vamos a meternos en eso, pero con los talibanes o tal. No, vamos a ver, es un titán, una potencia mundial muy poderosa, que además no está sola, porque si la cosa se recrudece, China va a tener que tomar una decisión. India está en conflicto con China. O sea, es decir, si los ejes empiezan a moverse, se monta un pitote de la hostia. Y además... Pero, sí. O sea, además a nadie le interesa... A ver, Putin... voy a activar la fuerza nuclear. A ver, es una fantasmada. Pero sí que es cierto que hay una frase que decía el otro día uno de los principales presentadores de la televisión rusa, que es uno de amiguismo de Putin, que decía: el botón nuclear es porque para que haya un mundo sin Rusia, mejor que no haya mundo. O sea, es decir, la última bala es para ti. Es decir, bueno, pues si Rusia se va a la mierda, pues tiramos un pitote y nos morimos todos. Porque total, ¿qué más da? Rusia no va a existir. Ya, bueno, pero ¿qué culpa tiene un señor de Albacete? Pero eso es... Un segundo, Miguel. Es que aquí hay varios interesados en que no haya ninguna guerra a la vieja usanza, por así decirlo. Los principales interesados, los europeos,
ha salido en los periódicos. ¿A qué país le apetece ver desfilar ataúdes que vengan del frente ruso o del frente ucraniano en el siglo XXI cuando estamos... Nuestra generación no ha vivido eso. Lo más cercano que ha vivido nuestra generación a eso ha podido ser o el terrorismo por un lado a nivel interno o las guerras tipo Irak a nivel externo. Pero es que no estaríamos preparados a nivel social para ver todos los días llegar 500 ataúdes con la banderita de España y a condecorar y ahí a llorar todos. A nadie le interesa eso. Al segundo que no le interesa eso es a China. Habéis hablado mucho de China. A China no le interesa en absoluto una guerra. ¿Por qué? Porque China tiene hecho su plan para que si todo sigue así, 20 años más, sin guerras y sin ningún tipo de enfrentamiento, venga las crisis económicas que venga, China en esta tendencia va a ser el líder mundial. A China no le interesa que se interrumpa esta tendencia. China ya tiene hecho su plan a 100 años para que cuando se cumplan 100 años de la creación del Partido Comunista, China sea el número 1 a nivel mundial. A nivel económico, a nivel político, a nivel estratégico, lo tiene todo dominado. Y a China no le interesa que venga algo a desviar este plan. Y una guerra lo desviaría, porque le obligaría a intervenir, por supuesto, del lado ruso, perjudicaría enormemente a su economía y es que sería como volver a empezar. Y eso a ellos ahora mismo no les interesa. Y ya lo último, a Rusia no le interesa tampoco una guerra por lo siguiente, lo que comentabais. Había hoy un artículo muy bueno en El Mundo que decían, si a Putin le dan a elegir entre declarar ante la Corte Penal Internacional, que como digo ya se ha abierto un procedimiento y hoy está considerado un presunto criminal de guerra, pues lógicamente no se lo ha juzgado, ¿a Putin qué le interesa o qué va a hacer? ¿Va a ir a declarar ante la Corte Internacional o va a apretar un botoncito o le van a ofrecer una salida o vamos a volver a dar aquí como que no ha pasado nada, abrimos el gas otra vez y todos tan contentos? ¿Qué va a pasar ahí? A todos nos interesa que todo vuelva a estar como estaba antes, a nivel económico, a nivel político y a nivel estratégico. Totalmente. Y bueno, para ir, porque bueno, si que os parece, no sé si queda algún tema en el tintero, pero bueno, introduzco el tema, si queréis termináis lo que opiniones sobre lo que ha terminado de contar Revilla o si queréis completar algo y pasamos al siguiente tema que lo vais pensando, que es, creo que le ha pasado por encima a Mario, que es el peligro de las cosas aparte del tema de rusofobia, de, por ejemplo, el veto a canales como RT, Sputnik, que sí que es cierto que pues una propaganda prorrusa, pero ¿hasta qué punto se puede en un país, o sea, en una comunidad democrática como la que es y libre, con libertad de prensa, se puede hacer esto? Y sienta un peligroso precedente para futuros medios de comunicación e ideologías. Así que terminad si queréis lo que tengáis en el tintero y pasamos a este tema. Y ya concluimos que hoy nos estamos liando. Pues si quiere que empezar José Lu con esto a nivel periodístico, pero es el que más cercano te pilla también. Bueno, a ver, yo creo que sí, claramente sentaría o sienta un precedente. Es muy complicado, pero yo creo que sería un error. Estoy bastante cansado de que a los ciudadanos nos traten como a niños o como a estúpidos, como a imbéciles y que no nos traten como adultos. Y a día de hoy yo creo que tenemos la población, las herramientas suficientes para saber discernir y saber que determinados canales o que determinadas cuentas están financiadas o están promovidas o han sido creadas por un Estado o por cualquier individuo o empresa que persigue un objetivo. Entonces, eso de vetar o censurar a medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, o sea, me parece un error porque ahora tenemos la línea muy clara, sabemos cuál es el enemigo, sabemos que Putin es un ser monstruoso, evidentemente, pero en un futuro esa línea, ¿dónde la marcamos? A mí me parece un error. Yo creo que hay que tratar a la población como adultos, tenemos el conocimiento y las herramientas suficientes para saber qué canales nos van a aportar información adecuada. También es cierto, lo sé, soy consciente de que estamos en un momento muy complicado porque no hay información, hay sobreinformación y en ese exceso de información encontramos en algunas ocasiones en más de la cuenta información que no es potable, que no es adecuada, pero me parece, en mi opinión, un error el vetar o censurar
porque en el futuro podemos volver a caer en esa misma opción y que no estemos todos tan de acuerdo. En resumen, a mí me parece un error, ¿eh? No, es una salvajada, directamente. O sea, es una vergüenza cuando la guerra de Siria ni siquiera se cortó la emisión por internet en YouTube del Estado Islámico. Y el Estado Islámico hacía directos en YouTube en los que daba su informativo diario y contaba su película. Y ahora han prohibido la emisión de RT y Sputnik por una invasión. ¿Hasta qué punto no hay todos los días guerras y no pasa nada? O sea, esto es un poco la doble moral de siempre. Mm. ¿Cuántos medios de Arabia Saudí con los bombardeos diarios? 36 bombardeos hubo ayer en Yemen, todos por Arabia Saudí. ¿Hasta qué punto se hacen, hay acciones contra la prensa de esos países? Es al final sentar un precedente que es fatal. O lo que decía antes José Lu, ¿en qué momento va a dejar de ser RT o Sputnik canales ilegales? Cuando Putin se retire y deje la invasión. Bueno, ahora ya sí. Ahora ya no sois medios de propaganda del Kremlin. Ahora, bueno, sois medios afiliados al Kremlin, evidentemente, pero no sois propaganda. Bueno, o sea, ¿cuál es el precedente? ¿Cuál es la línea que se va a marcar? ¿A partir de qué punto? A mí me parece una absoluta vergüenza, vamos. Y que de hecho que está bien leer los dos puntos. Yo estoy en un canal de Telegram de RT en el que mandan noticias minuto a minuto y muchas no me las creo, ¿no? Porque no soy tonto, porque esta gente llama operación especial militar a la invasión. No dicen la palabra invasión, es un tabú en Rusia. Vale, pues el que se quiera creer que es una operación especial militar, genial, y el que quiera decir que están en las fronteras rodeando Kiev, pues lo sabrá también. Pero está bien saber las dos partes. Hoy, por ejemplo, uno de los misiles que caen en Kharkov revienta justo al lado de un edificio de administración local y no fue un ataque al edificio de administración local, porque como decía el propio ministro de Exteriores rusos, si hubiéramos querido lo hubiéramos reventado. Era un ataque a un puesto que está justo afuera del batallón Azov, que era un puesto no me sale ahora la palabra, para captar gente para luchar en el batallón Reclutamiento, sí. Eso es, de reclutamiento del batallón Azov. Y se ve muy claramente en la imagen que está ahí. Y es verdad que no le dan en el grano ni fallan y que es una salvajada tirar un misil de esas condiciones para tirar un puesto como los que ponen en los partidos políticos aquí en cualquier puesto. O sea, no es una comparativa de los puestos del PP o del PSOE con el del batallón Azov. Es en sentido de que estéticamente es así. Joder, evidentemente, no es una... Pero, hostia... La visión balística que hay hoy en día no tiene dudas de que claro. tú, que si quieres destruir algo lo destruyes. Sí, es como lo que decía, es lo que decía antes Diego. O sea, ¿para qué queremos una paz si no es con Rusia? Pues esto es igual. Claro. Si yo quiero reventarte el edificio, te lo voy a reventar. Y son sinceros y te lo dicen, y se lo dicen en sus canales, y está bien leer sus canales. El que se los crea, pues joder, pues bueno, pues él se creerá su película. Pero es que tiene que haberlos, tienen que existir. Yo creo que el principal ejemplo de lo que estabas diciendo tú, Mario, es que volvemos otra vez a lo mismo. En Rusia, informándose con esos canales, la mayoría de la población no es favorable a la guerra. Eso es. Entonces, este es el mayor ejemplo que podemos tener. Yo creo que habíamos llegado a un punto en el que la libertad de expresión se había hecho mayor de edad, que es algo que había sido un logro histórico muy importante y muy difícil de alcanzar, y ahora parece que le habíamos dado libertad, ya ha hecho 18 años, le dejamos libertad de expresión para todos, y ahora apareció papá otra vez de la mano, nos ha vuelto a coger y dice, espérate, te voy a tutelar otra vez. O sea, vamos a meternos al colegio otra vez. No. O sea, tú sales del colegio y ya puedes andar libre, ya tienes una capacidad de raciocinio, sabes discernir. Cuanto más información tengas, mayor
capacidad de cribado vas a tener en adelante. O sea, yo creo que esto es una aberración en contra de la libertad de expresión. Es algo que abandera tanto la OTAN y está yendo tan en contra con todos los medios informáticos que tiene en la lucha contra lo que ellos llaman una guerra ideológica. No, la guerra ideológica la libra cada persona dentro de sí misma con su capacidad de raciocinio, con su madurez y con su capacidad intelectual. No tiene que venir nadie a decirnos en pleno siglo XXI que está bien, que está mal, que puedes escuchar y que no puedes escuchar. Esto estaba superado ya, no volvamos a caer en estas cosas. A ver, yo voy a plantearos dos cosas muy rápidas. Primero, en los últimos años en general el periodismo y la libertad de expresión, aunque se mantienen, están en una decadencia extraña. Hace no tanto Israel derribó el puto edificio de Al Jazeera y nadie lloró nada. O sea que, macho, que derribaron un puto edificio de un medio de comunicación. O sea, Con gente dentro. no, bueno, avisaron 10 minutos antes en plan de, oye, salid que os Sí. tiramos el edificio. Y tú como, hostia, hermano, muy grave. Y ahora estamos viendo pues este tipo de cosas que se hacen sin despeinarse y que, por cierto, ningún medio de comunicación le he visto llorar, que yo me parece alucinante porque al final no dejan de ser compañeros de profesión, aunque evidentemente son perros del poder, pero bueno, como todos al fin y al cabo en este punto. Y cada uno vende el mensaje que le interesa. Y luego, en lo segundo que quería decir es que yo creo que sois demasiado optimistas, aunque estoy de acuerdo con vuestro argumentario y totalmente lo comparto, creo que sois muy optimistas con respecto a la masa. No me refiero a la persona individual, sino que la masa. Y yo creo que los bulos, las fake news están a la orden del día y la gente es que se lo cree. Y yo no sé hasta qué punto modifican el pensamiento de las personas. Y en este punto yo el otro día vi una cosa que no sé cómo enlazarla, creo que tiene que ver, pero hablaban de TikTok, ¿vale? Que dices tú, ¿qué cojones? Y hablaban de que en China el TikTok está censurado y no salen mierdas como aquí. Pero a ti qué te interesa. Bueno, pero como... tienen sus propias redes. Sí, pero escúchame. Otra vez. Pero a eso voy. O sea, ¿qué te interesa a ti como potencia? Que la juventud del resto de potencias. O sea, tú paras ahora mismo a gente por la calle. Ya no te hablo ni siquiera que te vayas a cualquier sitio o a un instituto. Vete a la universidad y habla con la gente a ver cuánta gente entiende la mitad de las cosas de las que estamos hablando hoy. Hay gente que igual todavía no se ha enterado ni lo que está pasando en Ucrania. Pero es que no hace falta, Diego. Ya, pero es O que sea, hay una no necesitas que todo el mundo sean eruditos. Ni No te hablo de necesitas que que sean todo el mundo eruditos, pero sepa. te hablo de que el origen de... O sea, me refiero... Claro, No te pero digo que haga tú falta piensa, por llevarlos de la ejemplo, mano, pero llega un punto en el que igual habría que arreglar este problema porque, sinceramente, a la peña se la suda. Tío, se la suda. Sí, pero Pero eso no es creo que el eso es problema, otra Diego, historia, se tío. arregle imponiendo a nadie algo, ¿eh? No creo Claro. que esa sea... Yo comentaría... Yo querría comentar comentar dos cosas, pero bueno, Revilla, si quieres tú antes. Sí, nada, yo lo único que quería decir se la suda porque tiene otras preocupaciones, pero no porque no tenga el acceso a la información, que es el principal problema que existía Claro. antes. Y el otro problema que tenemos es, esto lo hablaba Orwell hace casi 100 años, ¿quién va a crear la verdad absoluta? ¿Quién va a decir que se tiene que censurar y quién no? ¿Vamos a una línea de pensamiento única? Yo para mí no. Ese es el problema principal que tenemos. No podemos centrarnos ahora en crear una línea de pensamiento occidental, otra oriental, que existen, pero o sea, ¿quién va a decir quién es la buena y quién es la mala? Cada uno tiene su verdad. Yo creo que esto de buenos y malos está superado. No es todo blanco y negro en esta vida, yo creo. Miguel ya... A ver, solamente comentaba, hablabas antes de un caso de Israel volando el edificio de Al Jazeera. Yo solamente quería comentar que yo he visto un vídeo en ese mismo edificio donde se lanza un cohete, eso era en Gaza, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Pues yo he visto un vídeo donde desde ese edificio está una presentadora de televisión dando su informativo y se ve cómo se lanza un cohete desde el tejado desde ese edificio, ¿vale? Eso solamente por decir que yo he visto ese vídeo, entonces esa era parte de las razones por las cuales Israel bombardeó ese edificio, que tengo entendido. Y a ver, respecto a la opinión esto de la libertad de expresión, mi opinión, ¿pasa algo?
No. No. Vale. El sonido está un poquillo raro. Sí. Mi opinión es que depende del ámbito en el que estemos hablando. Si estamos hablando de si un Estado debería censurar opiniones solamente por el hecho de no considerarse correctas, pertinentes o lo que sea, creo que no. Ahora, creo que plataformas o negocios privados tipo YouTube o tipo, no sé, Patreon, que también tiene problemas de estos, ¿no? Cuando le cierra el grifo a algún que otro hombre que no le gusta su línea de pensamiento. Yo creo que tiene que garantizarse esa libertad. Entonces, en ese aspecto, creo que la libertad de expresión es, si es en mi plataforma privada, ¿no? Tipo YouTube o algo de Google, pues entonces yo creo que si es a juicio de la empresa, pues se delega la responsabilidad de que ellos decidan qué es lo que está y qué es lo que no está, o en Facebook. Pero desde el ámbito público yo creo que no, yo creo que no se tiene que regular el pensamiento. Bueno, yo te voy a decir una cosa con lo último que acabas de comentar. Yo tampoco lo tengo tan claro, porque hemos visto cómo Twitter decide cancelarle la cuenta a Donald Trump, que sin duda con mensajes es un político muy controvertido y que ha lanzado, en mi opinión, mensajes y políticas despreciables. Twitter ha decidido cancelarle la cuenta a Donald Trump y, sin embargo, vemos como las cuentas de Rusia están inactivas. Es que empresas como Facebook, YouTube no son empresas cualquiera, son como Telefónica. El señor de Telefónica, Payete, puede decidir si le corta la línea telefónica a cualquier ciudadano. A ver, eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Y de hecho, a ver, a mí no me gusta que esté Twitter, ¿sabes? No me gusta solamente la idea de tener que, ¿cómo se dice en castellano? Banear. No sé. Sí. Bueno, banear al presidente de los Estados Unidos, pues obviamente no me gusta, pero yo creo que debería estar en su libertad. Lo que no me pareció bien era esta plataforma que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la alternativa a Twitter. No sé si ¿sabéis el nombre igual? No, idea. Pero... Vale. O sea, mi opinión es, esta gente a la que no se le da voz, si de verdad se le quita un altavoz, se buscarán otro, ¿no? Que de eso, entonces a mí me parece bien, me parece que si de verdad recibe un daño la empresa, se verá reflejado en que le aparecerá competencia, ¿no? Pero que es lo mismo que ha pasado con las televisiones. Sí. Alternativa a Twitter, perdón. Sí, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Weibo. No, ¿era Weibo? No, Weibo es sí, creo que es el sistema de mensajería de algo. Bueno. La cuestión es, si la gente ve que tú estás censurando al presidente de los Estados Unidos y eso no te parece bien, y entonces el presidente de Estados Unidos se buscará otra plataforma o vendrá un empresario y dirá, aquí tengo ya una oportunidad de negocio, y entonces creo una plataforma desde la cual el presidente de los Estados Unidos no vaya a ser censurado. Entonces a mí me parece que eso se debería dejar al mercado y a la competencia, ¿vale? Porque pasó lo mismo con los periódicos, apareció después la televisión, y después de la televisión pues aparecieron estas plataformas de vídeo, Facebook, etcétera, redes sociales. Entonces mi opinión es que sí, el Facebook es muy importante, hay mucha gente en Estados Unidos que solamente se entera de las noticias por Facebook, sobre todo personas mayores, pero con el tiempo, justamente lo que ha pasado estas semanas, lo que se ha demostrado con la caída de Facebook, es que cuando la gente después tiene un desencanto, dejan de tener seguidores, usuarios, y se mueven a otras plataformas, se mueven a Reddit. Si no es en Reddit, se mueven a cualquier otro foro. Entonces, en mi opinión, yo creo que el Estado no debería tener control sobre qué es lo que se permite estar en Facebook o no. Esto, de hecho, lo he pensado un poquillo porque yo también he estudiado cosas de empresas y tenía planteado una idea de negocio que iba sobre este tema. O sea, a mí me parece bien que Patreon tenga esa libertad. No me gusta que la utilice, ¿sabes?, con el doble rasero. Pero está en su derecho. Una línea de... Sí, ¿sabes? Pero yo creo que está en su derecho. No había una línea a seguir. Ha sido algo... al libre albedrío. Y si de verdad hay gente que está dispuesta a financiar a estos que han sido censurados por Patreon, pues en vez de Patreon se irán a otra plataforma de crowdfunding. Esa es mi opinión de las cosas.
La cuestión es que deberían tener la libertad para decidir quién está y quién no está en su plataforma. Vale. También es una decisión de negocio que les duele directamente, porque eso es dinero que no pasa por sus manos, porque al fin y al cabo son intermediarios. Opinión, vamos. A ver, al fin y al cabo también hay, como bien dice Miguel, hay que diferenciar lo que puede hacer una plataforma privada que tiene todo el derecho del mundo, como si de repente dice, oye, yo solo quiero que escriba en mi plataforma McDonald's, por ejemplo. O sea, si le ponen los cojones a Twitter, pues lo puede hacer. Está totalmente... Porque a veces se nos olvida que las redes sociales y este tipo de plataformas son privadas, que a veces pensamos que es una cosa pública como puede ser, no sé. Sí, solamente por el tamaño. Claro, por el tamaño, y como todo el mundo lo tiene, es accesible, es gratuito, entre comillas, porque bueno, ya hemos hablado muchas veces que pagas con otras cosas, pero como esa es una cosa tan fácil, la gente piensa, bueno, es que esto es como si fuera un medio público, es como si fuera una democracia. No, pero esto no deja de haber unos intereses detrás, unas decisiones y sobre todo también unas opciones políticas, que al fin y al cabo se hace una presión, o sea, desde este tipo de empresas se hace una presión política muy importante. Lo hemos vivido aquí en España. Bueno, hace no mucho el Zuckerberg estaba diciendo que igual se iba retiraba sus servicios de Facebook en Europa por el tema de las limitaciones a las cookies, digamos, a lo que es la protección de datos. Pero que también ahí está lo que dice Miguel. Ahí, o sea, torres más altas han caído, que yo creo que a veces se nos olvida con este tipo de... Como tenemos muy poco criterio y como ya conocemos ya empresas que tienen 100 años, joder, no sé qué sé, te pones a pensar en BMW y tal, y dices, joder, es que tiene 100 años, ya, pero es que no hay empresas de 200 años. O sea, lo que voy, se alzan y caen. Y estos gigantes que hoy parece que tal, tienen 20 años. O sea que al fin y al cabo, la cosa de un día para otro se volatiliza, se les va al mercado y desaparecen. Y no va a pasar nada porque otros lo sustituirán. Porque así funciona el mercado y así funciona la comunicación. Entonces, finalmente, conclusión, que básicamente las compañías privadas pueden hacer lo que quieran, pero desde el Estado no se debería, desde el Estado, en este caso de Estados europeos, no se debería limitar jamás la libertad de expresión, sobre todo porque, como bien dice Miguel, van a encontrar otra forma de... Y quien se quiera informar, quien quiera leer el Facebook de Al-Qaeda, lee el Facebook de Al-Qaeda. Quien quiera meterse en la Deep Web, te metes a la Deep Web. Al final, O sea, que digo, pero que no es tan difícil. Te metes un canal de Telegram y puedes averiguar. Mi primo, una temporada un primo mío que le interesa mucho el tema geopolítico y tal, que estaba metido en canales de Telegram de Siria para que informaban día a día de cómo estaba la guerra en inglés. Vale, hay que andar buscándolo, hay que encontrarlo, te tienen que... Ya, pero un tío desde aquí estaba mirando todos los días partes de bajas, fronteras, puestos en Siria. Entonces, al fin y al cabo, quien quiera enterarse se enterará, y por mucho que tú le prohíbas, aunque el vulgo se quede fuera, el resto van a seguir teniendo acceso si quieren. Así que, bueno, no sé si os queda alguna cosa más por comentar. Yo, vamos, lo que decía al principio, que por mucho que hablemos aquí de números, de economía, al final lo triste es que está muriendo gente. Pase lo que pase, esto lo que está afectando realmente es a los ucranianos. Por mucho que nosotros desde aquí estemos muy tristes por tener una guerra y tengamos miedo, aquí dormimos todos calientes todos los días y ahí está muriendo mucha gente o mucha gente está refugiada, y esto es lo que no sé, nadie parecía querer ver en el siglo XXI en países desarrollados, pues lo vemos a diario en países subdesarrollados y nos la suda, pero ahora cuando lo vemos aquí es cuando parece que nos llama un poco más la atención, y ojalá que esto nos haga abrir un poco los ojos, porque desgraciadamente esto va a seguir pasando toda la vida. Pues sí. Pues nada, caballeros, esperemos que esta cuestión acabe pronto y no tengamos que hacer otro programa, porque la cosa está durando un mes o 2 meses. Y nada, pues muchas gracias por venir a todos. Y nada, pues Revi, te dejo la batuta para terminar esto. Pues como siempre decimos, muchas gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla, ahora en Twitch y ya los días siguientes a través de YouTube, que ya sabéis que resubiremos el vídeo.
Muchas gracias a José Lumario y a Miguel por estar aquí dando su punto de vista, que como habéis visto es muy nutrido, tiene mucha experiencia y mucha sabiduría de dónde tirar. Y nada, a los espectadores, muchas gracias. Os recordamos que os suscribáis, tanto al Twitch de Diego, a los canales de YouTube, Spotify también lo subiremos, todas estas cositas que os decimos siempre. Y nada, guardad vuestra silla para el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.